Bienvenidos a la primera videoclase de la materia Teoría y Epistemología de la Geografía. En esta oportunidad vamos a comprender las bases científicas de la geografía y cómo la disciplina fue formando su estatus científico y cómo esas características científicas de la geografía fueron modificándose a través del tiempo. ¿Cuáles son los objetivos de esta exposición? Primeramente, comprender los presupuestos filosóficos de la geografía, reconocer la importancia de la ciencia como forma de conocimiento estructurado y verificado, y también identificar los componentes epistemológicos de la geografía. ¿De qué se trata la materia, teoría y epistemología de la geografía? Para poder comprender de qué se trata, primero tenemos que analizar la definición o los nombres que se involucran en el nombre de la misma, ¿no? ¿Qué es la teoría? La teoría es el punto de partida, es un conjunto formado por hipótesis, conocimientos, leyes científicas. Todo este cúmulo de conocimientos se encuentra ordenado lógicamente y también está sustentado por evidencia empírica. Lo empírico hace referencia a la práctica de la realidad, lo que es posible de ver en la realidad. Entonces, toda la teoría geográfica es demostrable en la realidad misma. La teoría entonces es un conjunto de afirmaciones y verdades provisorias. Afirmaciones porque existen conocimientos muy confirmados y respetados por toda la comunidad científica, y existen también otros conocimientos que están en proceso de construcción, pero que los tomamos en cuenta, ¿no?, por su vigencia. Por ejemplo, si nosotros estudiamos el fin del mundo bipolar del siglo XX, vamos a recurrir a teorías confirmadas, ¿no?, afirmaciones bien asentadas, porque ya pasó bastante tiempo, ya más o menos se sabe lo que sucedió, existen muchos estudios teóricos sobre los mismos. Pero si queremos estudiar la demografía actual, por ejemplo, y necesitamos estudiar la inmigración venezolana, que es algo reciente, bueno, allí ya estaríamos entrando en lo que corresponde a las verdades provisorias, porque no existe todavía material científico nuevo con respecto a ese fenómeno, ¿no? Entonces la teoría es ella, lo que sucede en la actualidad, que no tiene todavía una base de investigación científica consolidada, pero que la debemos tomar en cuenta, y las afirmaciones más confirmadas. Vamos a recorrer este breve concepto o reflexión sobre la ciencia, ¿no? He aprendido que todas nuestras teorías no son verdaderas en sí mismas, sino lugares de descanso o etapas en el camino hacia la conquista de la verdad. Debemos estar contentos de haber obtenido para los terrenos ya ganados y los todavía pendientes de ser conquistados. Esto lo dice un autor, Justus von Liebig. Bueno, este autor nos realiza una reflexión sobre la naturaleza cambiante del conocimiento, ¿no?, que va mutando con el tiempo. Él lo define como que existen tiempos de acelerado avance y otros tiempos de descanso. Con respecto a la epistemología, que es una subdisciplina de la geografía, conocida como la teoría del conocimiento, bueno, es una ciencia que estudia los métodos y el funcionamiento del conocimiento mismo. Va a estudiar cómo se obtiene ese conocimiento a través de las circunstancias históricas que existen. Y por último, la geografía. La geografía es el estudio de la superficie terrestre, las sociedades, los territorios, los espacios geográficos, los paisajes, los lugares, las regiones que se forman al interrelacionarse. Existen muchas definiciones sobre geografía. Esta la construyó el autor Quiz, la disponen en el módulo 1. Y como reflexión sobre este concepto de geografía, lo que les puedo decir, lo que puedo aportar, es que para poder hablar de geografía ustedes tienen que manejar e ir incorporando lenguaje técnico geográfico, ¿no? Tienen que saber qué es un territorio, qué es un espacio, qué es un paisaje, qué es un lugar y qué es una región, ¿sí?, para poder desarrollar su práctica estudiantil en cualquiera de las materias. Bien, avancemos. Entonces la epistemología de la geografía sería un estudio de la geografía desde su perspectiva científica.
Antes del siglo XVIII la geografía no era una ciencia, era un saber geográfico porque no había alcanzado su estatus científico. Entonces no toda la geografía es ciencia, ¿sí? Va a ser ciencia la que cumpla con los requisitos para poder denominarse ciencia, ¿no? Y la teoría geográfica es todo ese conjunto de conocimiento acumulado, es como la enciclopedia geográfica que nos llega hasta nuestros días con todos los saberes acumulados, ¿no? Entonces, en nuestra materia vamos a estudiar eso, un recorrido por la etapa científica de la geografía, su historia y al mismo tiempo cuáles son el conjunto de conocimientos acumulados más significativos. La geografía como disciplina, entonces, va a necesitar de un abordaje desde la epistemología para comprenderla como una ciencia. Vamos a necesitar conocer su definición, su contenido con su objeto de estudio, su campo, su naturaleza, su interdisciplinaridad y su valor social. Pero para poder hablar de ciencia, primero debemos conceptualizarla y saber de qué se trata un poco la forma de conocimiento científica. La ciencia es un conjunto de conocimientos que el hombre ha construido del universo. Se expresa a través de un lenguaje riguroso, se enuncia a través de leyes y teorías, y su método de producción de conocimiento es el método científico. Entonces, ciencia es todo lo que se produce a través del método científico. La ciencia cambia en el tiempo, muta, porque responde a distintos acontecimientos y distintas demandas del campo intelectual y del campo social, ¿no? Bueno, la ciencia entonces se va a regir y va a cambiar a través de los paradigmas. La ciencia siempre va a tratar de resolver los enigmas que generan problemáticas en la sociedad, ¿no? Bueno, de conocer el mundo y comprender la realidad. ¿Cómo resuelve esos enigmas? A través de los paradigmas vigentes. Pero ¿qué pasa cuando la ciencia no es capaz de que por medio de un paradigma no puede comprender la realidad o el abordaje de la realidad que realiza es erróneo e incompleto? Va a ser suplantado por un nuevo paradigma, va a existir una crisis paradigmática, se va a realizar una revolución científica y por ende va a surgir un nuevo paradigma. Existen muchos científicos que propusieron nuevos paradigmas, ¿sí? En el ámbito de la física, por ejemplo Newton, Einstein, en el ámbito de la psicología que todavía está camino a convertirse en ciencia, para algunos es, para otros no es. Por ejemplo, en el campo de la psicología, Freud planteó una revolución del pensamiento dentro de su campo disciplinar, es decir, que los paradigmas van mutando, ¿no? ¿Cuáles son los paradigmas más importantes en la actualidad en las ciencias sociales? Primero tenemos el paradigma empírico-analítico, sustentado por Durkheim. Este paradigma trata de indicar que todo lo que es científico en términos de ciencias sociales debe reproducirse en la sociedad. Entonces la producción del conocimiento va a ser a través de la recabación de datos y la comparación de datos que los incorporamos a nuestras investigaciones por medio de los sentidos, de la vista, del tacto, del olfato y así sucesivamente. El paradigma interpretativo de Weber, que lo vamos a ver a partir del módulo 2, indica que el ser humano se mueve por motivaciones, que tiene sentidos y que la producción científica tiene que dar cuenta de lo que ve, de la vista, del olfato, del oído, pero también existen sensaciones internas, subjetividades propias del ser humano que lo motivan a realizar determinados hechos históricos. Y así como el ser humano tiene motivaciones, las sociedades también. Pero cuando la sociedad tiene una motivación grande, cambia el curso de la historia. Entonces el ser humano tiene esa capacidad de interpretar los hechos. Y el paradigma crítico, que se sustenta en una crítica a la forma de producción del conocimiento y su vinculación con el capitalismo, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo en el segundo cuatrimestre. Esta página recrea un poco un resumen de los paradigmas que vamos a analizar en el transcurso del año. La epistemología de la geografía, entonces, va a estudiar
las corrientes filosóficas, ¿sí? Que son perspectivas o paradigmas que impactan en todas las ciencias sociales. Estas corrientes son el positivismo, el historicismo, el neopositivismo, el marxismo, etc. Estas corrientes filosóficas, estos paradigmas van a impactar en la geografía produciendo corrientes del pensamiento geográfico, como el determinismo, posibilismo, geografía cuantitativa, geografía crítica, etc. Eso lo vamos a ver a partir del módulo 2 hasta el módulo 6. Y al mismo tiempo van a existir conceptos claves que van a mutar con el transcurso del recorrido de estos paradigmas. El territorio, la región, el paisaje, el lugar, son términos que surgen en alguno de estos paradigmas y van cambiando de un paradigma al otro. No es lo mismo lo que se entendía por territorio en el siglo XVIII que lo que se entiende por territorio en el siglo XXI, obviamente. Entonces debemos conocer ese recorrido también. ¿Por qué es importante la ciencia para el desarrollo social? ¿Cuál es el fundamento de que comprendamos la naturaleza científica de todo? Bueno, la ciencia cambió el mundo y lo seguirá haciendo, y en una sociedad democrática, el conocer preceptos básicos científicos nos permite tomar nuestras propias decisiones y no depender únicamente de los expertos. Además, la ciencia tiene efectos positivos y negativos, pero no podemos culpar del todo a los que utilizan la ciencia para el mal si nosotros no nos involucramos para fomentar una construcción de conocimiento científico en pos del bien común, ¿no? ¿Cuáles son los componentes epistemológicos de la geografía? Que se los adelanté en la primera parte de esta videoconferencia. Primeramente, debemos definir a la naturaleza de la geografía. La naturaleza de la geografía no se refiere a los elementos naturales del mundo, ¿no? No se refiere a lo verde, a los árboles, a la fauna, a la flora, no. Se refiere a las características más llamativas o sobresalientes, las características que definen a la geografía en los distintos momentos de su historia. Por ejemplo, cuando nosotros queremos hablar de una persona, podemos decir que su naturaleza es ser amable, ya es amable por naturaleza, así es él, es una persona introvertida, extrovertida, porque su naturaleza es así. De la misma manera, las ciencias se caracterizan por cualidades sobresalientes, ¿no? En el caso de la geografía, por ejemplo, su naturaleza es interdisciplinar porque se relaciona con todas las ciencias, ¿no? Entonces la naturaleza es la característica más sobresaliente en las distintas etapas de la historia de la geografía. Segundo, la concepción del espacio. El espacio tiene distintas acepciones de acuerdo a los elementos teóricos bajo los cuales nosotros construyamos las nociones espaciales. Cuando nosotros graficamos, por ejemplo, nuestro país, Argentina, lo podemos describir de modo científico de múltiples maneras. Primeramente tenemos el espacio primario, que es el espacio topográfico, que es el espacio físico, que trata de retratar las condiciones naturales tal cual son. Eso lo podemos ver en las cartas topográficas, por ejemplo. Luego tenemos el espacio geográfico, que es el espacio producido por el ser humano, por ejemplo las ciudades, donde podemos encontrar actividades económicas, dinámicas sociales. También podemos encontrar cuestiones políticas, ¿sí? Es un espacio que lo podemos ver, pero también requiere de un grado analítico mayor porque hay que comprenderlo para comprender cómo se forma. Y después tenemos el espacio de la percepción, que es una nueva dimensión, una nueva forma de comprender el espacio, que se refiere a las sensaciones que nos producen en los sentimientos, en nuestra naturaleza humana, el comprender o analizar un espacio, ¿no? Entonces, bajo esta concepción del espacio podemos decir que un espacio es agreste, es maravilloso para vivir, es un espacio duro, rígido, etc. ¿Sí? Está plagado de subjetividades este espacio de la percepción.
También la naturaleza es un escenario de conflictos y antagonismo. Antagonismo es que es contrario a algo, ¿no? Esto lo vamos a recorrer en el transcurso del año, aunque lo tienen presente en el módulo 1, como forma de introducirnos a que la geografía es un área de complejidad, ¿no? Va a haber geógrafos físicos que se van a enfrentar a los geógrafos de la escuela humana, la geografía sistémica se contrapone a la regional y así sucesivamente. Es un campo de batalla la geografía. Otro elemento epistemológico importante es el contenido de la geografía. El contenido son los conjuntos de ideas o conceptos que integran una teoría. Es parecido a lo que es la teoría geográfica, ¿no? Se incluye el objeto de estudio que debe estar definido en cualquier disciplina de manera muy concisa, los conceptos claves que van a soportar la estructura de la ciencia y el método que va a emplear para producir conocimiento la disciplina científica. En el caso de la geografía, el objeto de estudio es el espacio geográfico. El espacio geográfico es un todo donde habita el hombre y donde ha plasmado su transformación. A su vez, ese espacio que es un todo se divide en territorios, ¿no? Por ejemplo, el espacio geográfico es donde vive el hombre, en los continentes, en el mar también vive el hombre, en las cumbres como el Everest también el hombre ha transformado esos lugares, ¿sí? Marx, por ejemplo, indica que existe una segunda naturaleza porque todo fue transformado, modificado. Entonces el territorio es como el mosaico del espacio geográfico, ¿no? El lugar son lugares puntuales donde el hombre interactúa con el medio de manera individual, es una porción real o imaginaria y está relacionado con los sentimientos y se construye en la mente de las personas. El lugar es es un espacio más pequeño, ¿no? Es un punto fijo, podríamos decirlo. Un lugar es un cajero automático, un shopping center, una institución educativa, nuestra casa, ¿sí? No podemos hablar de Argentina como un lugar, porque Argentina es un territorio, pero no es un lugar, ¿sí? En cambio, la región es un área, un sector del territorio con condiciones similares, humanas y naturales, ¿sí? Cuando hablamos de región podemos referirnos a Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Como una gran región con condiciones sociales similares, con una cultura regional que nos caracteriza, ¿sí? Por un grado de desarrollo y un nivel económico también que es más o menos igual de Argentina a México. También podemos hablar de una región metropolitana que se caracteriza por similares actividades económicas. Por ejemplo, si vivimos en el Gran Buenos Aires va a ser caracterizada por un gran índice de urbanidad y la presencia de industrias. Si vivimos en la región pampeana va a ser caracterizada por la existencia de la agroindustria. Si vivimos en San Juan, en Mendoza, vamos a vivir en una región que vive de la actividad minera y así sucesivamente. La región ya se vincula con la forma en que el ser humano interactúa con el medio y saca provecho del medio, ¿sí? Y la región es más amplia, sobre todo. Eso es lo que vamos a ir conociendo en el transcurso del año, pero lo tenemos que tener bien en claro, esta diferenciación de conceptos claves. Por último, el paisaje. Existen paisajes naturales y paisajes humanizados, ¿sí? El paisaje es lo que se nos presenta, es como una radiografía del espacio geográfico que podemos aprenderlo por medio de los sentidos. El campo de la geografía. ¿Qué es el campo de una disciplina? Es el campo de acción de la teoría geográfica. Es el lugar donde la geografía hace valer su autoridad científica al enunciar teorías que explican la realidad. Por ejemplo, el campo de la geografía es el estudio del espacio geográfico, el estudio de la Tierra, ¿no? Si nosotros queremos estudiar las condiciones naturales en el planeta Neptuno, eso ya no es el campo de la geografía, es el campo de otra disciplina, de la astronomía. Si queremos estudiar, por ejemplo, un trauma en una persona, no es el campo de la geografía porque no está
trabajando sobre el espacio geográfico, ¿no? Es el campo de la psicología, de otra cosa distinta, ¿no? Entonces el campo de una disciplina es donde tiene autoridad para resolver los enigmas. La interdisciplinariedad es la relación que recrea la geografía con otras disciplinas. La geografía, por naturaleza, es interdisciplinar, como les comenté. Es una disciplina puente para muchos teóricos, es el encuentro de muchas disciplinas, ¿no? Se relaciona la geografía con la química cuando estudiamos los suelos, la composición de los mismos. Con la física también se relaciona, ¿no? Por ejemplo, al estudiar el movimiento de las placas tectónicas. Con la geología, obviamente. Con la matemática, porque utilizamos modelos matemáticos para llegar a las verdades también, cuando estudiamos los clismogramas o los gráficos o los distintos gráficos que muestran los cambios demográficos, las actividades económicas en un territorio, con la climatología, con la ética también, porque la geografía persigue el bien común también. ¿Cuáles son los límites de la geografía? Todo esto lo tienen en el módulo más expansivo, ¿no? Los límites se refieren a la expansión y contracción del campo de estudio de la geografía. La geografía, por ejemplo, en el siglo XX perdió campo, ¿no? Entonces el límite se achicó. Con respecto a la astronomía, si nosotros antes estudiábamos geografía hace 30 años, encontrábamos que se explicaba el sistema solar. Hoy por hoy en los libros de geografía ya no se lo menciona porque la geografía ha perdido valor explicativo para ello. La geografía entonces se ubica entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, pero es una ciencia social, ¿sí? Eso que quede claro. Se sirve de ciencias auxiliares como la demografía, la hidrología, la topografía, la cartografía, que están al servicio de la geografía. ¿Cuál es la validez científica de la geografía? Es la reflexión sobre el estado de la geografía y cómo evoluciona su contenido, ¿sí? Existen periodos en que la geografía fue muy criticada por su pobre estructura científica y otros periodos donde pudo resolver mejor los enigmas que se planteaban en ese momento histórico. Entonces la validez científica sería como el prestigio científico de una disciplina. El valor social, por último. El valor social representa el significado de la geografía y su utilización. ¿Para qué se la utiliza la geografía? ¿Quién requiere de la geografía? Primeramente la geografía es poder, ¿no? Entonces, en sus inicios la geografía fue un instrumento del imperialismo, ¿sí? Del colonialismo también, ¿no? El tener a disposición los mapas representaba poder dominar el mundo, ¿no? Conocer el mundo. Luego esos estudios fueron avanzando y hoy por hoy podemos decir que la geografía, por ejemplo, aporta sobre la ubicación de los recursos estratégicos, ¿no? Entonces la geografía produce conocimiento que es valorado para la sociedad y para los países y para las élites del poder, ¿no? Su valor social va a ir cambiando de acuerdo al contexto tecnológico, económico y va a ir mutando en el tiempo. Bueno, estos son los componentes de la geografía que hemos recorrido en esta videoclase. Espero que les sirva este recorrido. Toda esta información está ampliada en el módulo 1 y en el material complementario. De todas maneras, el módulo 1 de esta materia sirve como una introducción a todo lo que vamos a estudiar en el transcurso del año. De mi parte, les deseo una cursada exitosa, sustanciosa, que puedan incorporar la mayor cantidad de conocimiento, porque es la base que les va a permitir apropiarse de las demás subdisciplinas de la geografía, ¿no? Si volvemos un poco al principio, nosotros mencionamos que es necesario tener un recorrido de la geografía desde su epistemología, comprenderla como disciplina científica, porque a partir de ello nosotros vamos a poder analizar a la geografía en su dimensión científica, ¿no?
Ustedes van a estudiar geografía ambiental y cartografía y después a partir del segundo año verán geografía social, geografía política, geografía económica, geografía argentina, pero si no tenemos en claro esta base científica, esta base epistemológica sobre lo que es la geografía y sobre las problemáticas y perspectivas y paradigmas en geografía, se nos va a hacer un poco más difícil comprender el entramado teórico. Los saludo y nos encontramos en las tareas en plataforma.